David Escalona, de Hoy Mi Zona Franca, y del otro lado, Suandris del Río, de Puños Arriba, y uno de los fundadores del movimiento de rap cubano. Antes de comenzar, yo quería hablar un poco de los paneles que hubieron hoy en la mañana y comentar mis puntos de vista, ya que hoy no tuve tiempo de expresar. Primera cosa es que me siento un poco frustrado por la posición de algunos políticos sudamericanos con respecto a la tolerancia que hay en esta parte del continente hacia los regímenes totalitarios o populistas, como se les llama ahora. La persona que nos hizo un conversatorio durante el almuerzo emitió unas opiniones de las que realmente yo me siento, no sé cómo decirlo, pero estoy en total oposición a su visión. Él usó frases como, por ejemplo, si una lucha pensamos que no va a ser satisfactoria para nosotros, pues abandonarla. Yo no sé cómo lo verán los venezolanos, pero nosotros, los cubanos, que vamos ya, mis papás, mis abuelos, varias generaciones en esto, no podemos siquiera verlo de esa manera. Es realmente negativo. También usó frases como que en Venezuela se habían hecho elecciones, se dijo que esas elecciones habían sido más o menos como que amparadas quizás por la visita de Carter. Bueno, eso es bien discutible. Las elecciones en Venezuela, mucha gente concuerda que la ganó Enrique Capriles. Y si no es así, ¿por qué los chavistas no quisieron revisar las boletas, no? Eso creo que es un tema muy serio. No serio que suceda, porque sabemos que sucede. Es serio que los políticos de la región sean complacientes, y más que complacientes, yo diría hipócritas con eso. Lo mismo está pasando en Colombia. A mí me sorprende cómo están negociando con una guerrilla que tenía como principio secuestrar gente, una guerrilla que tiene como principio el uso del narcotráfico. Realmente estoy sorprendido con las visiones y con las tolerancias que se están teniendo. Hoy uno de los colegas delegados preguntaba dónde está la OEA. Yo no creo que la OEA esté perdida, yo creo que está secuestrada. La OEA está secuestrada por este tipo de regímenes. Y va para peor porque no se le está prestando atención y se está tomando muy a la ligera lo que está pasando en el continente. Disculpen que quería hablar sobre esto, esta no es la temática que nosotros vamos a tratar. Nosotros somos artistas cubanos, no militamos precisamente en política, pero creo que esto es súper importante. Y una última cosa antes de entrar en nuestra temática. Uno de los ponentes hoy por la mañana dejó claro que altos mandos militares venezolanos han incurrido en el narcotráfico, y potencialmente altos mandos políticos venezolanos también están incurriendo en el narcotráfico. ¿Cómo los políticos latinoamericanos, cuando Norteamérica, cuando la administración de Obama emite sanciones directas a estos funcionarios, los políticos latinoamericanos le emprenden con Estados Unidos, en vez de cuestionar qué es lo que está pasando con estos grupos, estos políticos, estos militares que están justamente siendo traficantes? Es decir, hay pruebas. Estos funcionarios que fueron condenados por Estados Unidos, hay pruebas sobre ellos. ¿Cómo es posible que la región emita criterios contra Norteamérica, avalando y dejando en una posición satisfactoria al gobierno venezolano? Yo me sorprendo y de alguna manera me frustro y me avergüenzo mucho también. Quería decir estas cosas, pero bueno, ahora paso a lo que es nuestro perfil, digámoslo así. Bueno, gracias por eso. Gracias. Eso no debe ser para mí, debe ser para todos. Eso es un peligro continental. Yo creo que deben tomar en cuenta, y creo que los que más lo hemos sufrido y nos damos cuenta son venezolanos y cubanos, que lo estamos viviendo en carne propia. Los demás
que están en ese bloque alfa también, pero todavía no han llegado a los extremos que hemos llegado nosotros, que estamos viviendo nosotros. A ustedes les espera un camino todavía largo por recorrer. Ok, cambiando de temática. Creo que los colegas que estuvieron antes en esta mesa hablaron muy bien, hablaron de los conflictos y dificultades que hay en Cuba bastante bien, así que no vamos a recorrer ese mismo camino. En el año 1998 yo tenía 18 años y fundé junto a algunos amigos, DJs, realizadores, un festival de música electrónica. Le pusimos por nombre Rotilla. Este festival comenzó a crecer a lo largo del tiempo, a recibir mucho público. En el 2008, 2009, 2010 ya este festival tenía una asistencia de aproximadamente 20.000 jóvenes cubanos. En el 2011, producto de que además este festival proponía que los artistas, como los raperos que tenemos aquí, se subieran al escenario y tuvieran discursos libres como Cipiper libre, los raperos. Este festival fue no solo censurado, sino fue secuestrado usando el aparato de la seguridad del Estado y la policía cubana. El festival fue totalmente militarizado y nosotros fuimos tratados como si fuésemos terroristas, narcotraficantes o criminales. Nos seguían día y noche, intervenían en nuestras líneas telefónicas, sabían de nuestra privacidad. Estos son unos mecanismos que tiene la seguridad del Estado que son cotidianos, constantes y que los usan para con cualquiera que afecte sus intereses de cualquier manera, ¿no? Después de esto, digamos que el grupo que yo dirijo tuvo un rompimiento con las instituciones cubanas, se rompió el diálogo. Hemos tratado de continuar haciendo actividades, seguimos apoyando Puños Arriba, hacemos cinematografía. Algunos de ustedes ayer se les dieron películas y materiales documentales que nosotros realizamos, pero la realidad es que Cuba es una sociedad totalmente centralizada, aunque irónicamente vienen delegaciones de esa sociedad civil oficialista a decir que esto no es así. Sí, Cuba es una sociedad centralizada donde todos los espacios públicos, los espacios sociales, las playas, los campos, todo pertenece al Estado y la sociedad está desposeída, no tiene absolutamente nada, no tiene siquiera una manera de defenderse, ¿no? Eliezer decía ahorita que bueno, que quizás dentro de las casas se podían decir algunas cosas, algunas críticas, tal vez, pero aún dentro de las casas nos visita esta seguridad del Estado, este aparato de contraespionaje a cuestionar nuestras posturas personales. Durante mucho tiempo, América Latina ha sido, o los gobiernos, perdón, de América Latina, muchos gobiernos de América Latina han sido hipócritas en este mismo punto, han obviado que en Cuba existe un pueblo, que existe una sociedad civil, que existe gente común y corriente y que ha estado sufriendo y padeciendo. Se ha hecho eco del discurso, además de que todo el migrado que ha llegado a Miami, que hasta donde son unos 3 millones de cubanos, pues son unos gusanos, son unos mafiosos. Ayer mismo en Facebook, el concierto que teníamos para ayer y otro que tenemos para 2 días, fue atacado por Facebook. Dijeron que nosotros somos pagados por mafias, por la mafia Bacardí, Mascarosa, como si nosotros no tuviésemos identidad propia, como si no tuviésemos criterio propio. Esto es verdaderamente lamentable, no tanto que lo diga el gobierno cubano, sino como que tanta gente o tantos gobiernos en Latinoamérica se hagan eco de eso. No quiero extenderme mucho, quiero pasar también a mis compañeros. Si después ustedes tienen alguna pregunta de cualquiera de los 2 puntos que yo toqué, el anterior sobre el panel de la mañana o sobre los festivales y los eventos culturales que hacemos, por favor, yo estoy abierto a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes o noches, tarde. Para los que no me conocen, mi nombre es David. Voy a tratar de ser breve. Bueno, voy a ser breve porque soy rapero y luego empezar un speech rápido. Vengo de un proyecto cultural al este de La Habana, en la ciudad de Alabama. Ahora me voy a saltar unos años desde el 59 hasta los 70. En los 70 esta ciudad surge en el este de La Habana, es un proyecto, el más grande del mundo porque son 123.000 habitantes en edificios todos iguales. Es un proyecto de proyectos socialistas para el hombre nuevo.
donde vienen todos los exiliados de las dictaduras latinoamericanas, los técnicos del campo socialista europeo y gente de todas partes del país. Gente que pensaba totalmente distinto, pero para tener una casa en Alamar no podías tener una foto de Jesucristo o un eleguá africano, no podías tener creencias religiosas, tenía que ser del partido. Pero bueno, la gente siempre, por tal de tener un techo y ese tipo de cosas, puede esconder sus creencias y este tipo de cosas. Pero, ¿qué trajo como consecuencia Alamar? Gente de tantos lugares diferentes, de tantos países, de tantas provincias. El primer festival de rock cubano nace en Alamar. El primer festival de hip hop se desarrolla en Alamar. Alamar se convierte en cuna de performance, de arte nuevo, de festivales que rompen totalmente con lo que era el supuesto hombre nuevo. Una ciudad cerca de la costa donde se escuchaba las emisoras de la música norteamericana, en tiempos de, por escuchar a los Beatles, te mandaban a campos de trabajo forzado por meses y este tipo de cosas. Pero bueno, yo soy de la generación de hip hop. No me tocó vivir la censura que vivieron los rockeros, que son de una generación más de la época de mis padres y eso. En esta nada más voy a hablar ya del proyecto que fundamos nosotros. Fundamos un proyecto que se llama Omnizona Franca, que funciona desde el 2008. Yo entro en el año 2000, después que dejo el sistema de educación cubano con 16 años, porque quería empezar a autoproponerme mi destino y mis estudios. Empecé a leer por mi cuenta, estudiar las vanguardias del arte, empecé a estudiar sobre cosmogonía de diferentes culturas, de manera de ver el universo, ese tipo de cosas, por mi cuenta. Y me uno a este grupo, renunciando al sistema de educación cubano. Evidentemente ya me empezaba a molestar que para poder seguir estando en ese camino tenía que pensar de la manera que yo quería. Entonces creamos el Festival Poesía Sin Fin. Este festival es en diciembre. El festival tiene 17 años. Es un festival donde vienen poetas, donde vienen diferentes proyectos alternativos independientes, donde vienen gente que practican diferentes tipos de fe, y todo esto lo ponemos al servicio de la comunidad. En el año 2009 el gobierno nos expulsa de cualquier cine, cualquier teatro, cualquier espacio público, cualquier lugar, y nos prohíbe desde entonces participar en cualquier tipo de evento público, este tipo de cosas. Entonces pasamos a nuestras propias casas. Ahora tenemos nuestros propios hogares, seguimos haciendo nuestros festivales, hemos fundado programas como Estado de SAS junto a Antonio Rodríguez, que muchos lo conocen, que empezó mezclando cultura y pensamiento y se ha mantenido bastante fuerte en las redes y eso. Y ahora, después de esa presentación más o menos de mi trabajo y a qué nos dedicamos, voy a hablar más o menos de mi sentir en la cumbre para pasar el micrófono a mi amigo Soandri. Entonces, quiero aclarar que todo lo que he aprendido, de verdad, lo he aprendido de la madre tierra. Quiero aclarar eso primero. Porque cuando era niño, iba a jugar a un río y veía unos manantiales de agua limpia y iban hacia un río sucio. Pasaron los años, crecí, fui al mismo río, el río estaba mucho más sucio, pero los manantiales cristalinos seguían ahí. Entonces eso me dio esperanza. Si un día dejan de contaminar ese río, esos manantiales van a seguir limpiando. Entonces empiezo a creer en un estado de ser. No es lo mismo hablar de amor que sentir amor, no es lo mismo hablar de paz que estar en paz, no es lo mismo hablar de libertad que ser libre. Ya yo tuve al gobierno en mi corazón, ya me asumo ser, por lo menos que trato de ser libre, que me proyecto con libertad, y desde ese lugar oro, desde lo pequeño, como ese manantial. En mi casa hay un espacio de libertad, con libre expresión, donde hacemos festivales de este tipo de cosas. Y entonces, con la cumbre, he renunciado a esa fuerza y a esa belleza de lo pequeño, de lo que es real, para venir aquí a la cumbre. Uno no puede meterse en un río y salir seco. Entonces, evidentemente ya estoy oliendo a ovejas, a partidos políticos y a cosas que yo vengo aquí porque me queda cierta esperanza de que estas cosas funcionen. Cosas a las que nos hemos recurrido a pedir ayuda y consejo, porque no tenemos esos derechos en Cuba de hacer siquiera un sindicato o algo de este tipo. Verdaderamente las libertades en Cuba están bien cercenadas, y me preocupa ver también la tranquilidad de todas estas organizaciones y lo que estamos poniendo a riesgo nosotros al venir aquí, porque tenemos familia, porque tenemos hijos,
y porque la represión es fuerte con nosotros, porque no nos permite vivir de lo que hacemos en Cuba. Entonces renunciar a lo bello que hemos logrado, a lo poquito que tenemos, y venir a exponernos aquí, yo espero que sirva de algo, la verdad. Es lo que tenía que decir. Buenas tardes, mi nombre es Juan del Río, soy director del evento Puños Arriba. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Me parece que ya el tema Cuba ha sido bastante dilatado por personas que han hablado muy bien con respecto a la visión real de nuestra sociedad. Ahora, una cosa que quería decirles a ustedes, que se están, evidentemente la política lo es todo para las naciones, pero a veces nos enfrascamos demasiado en la parte política y nos olvidamos de lo cultural, y en lo cultural también se está librando una batalla muy importante, porque cada hombre que sale de su trabajo y cada cubano o cada universitario que sale de su universidad cuando llega a su casa está siendo bombardeado con una música extremadamente facilista, que incluso pienso, me atrevería a decir que está sirviendo de base para ciertos tipos de comportamientos sociales que van en contra de la democracia y de la libertad del hombre. Hay que tener mucho cuidado con eso. Necesitamos apoyar el arte de calidad, el arte que induzca a la reflexión del ser humano, y también necesitamos apoyar los proyectos culturales que están tratando de impulsar algo y que están tratando de que los jóvenes piensen en algo que no sea simplemente soñar con tener una mansión en Miami o tener una limusina y estar teniendo en su cabeza ciertos y determinados sueños que son un poco peligrosos cuando tú no tienes las condiciones reales de alcanzarlo. Con esto no quiero decir que yo estoy en contra de la abundancia. Yo me considero que yo estoy a favor de la abundancia, y que el hombre con su intelecto pueda crear hasta donde su intelecto le llegue, pero la música facilista en estos tiempos me parece que está sentando la base de muchos problemas que nosotros tenemos y no nos estamos enfocando en eso, y me parece que es un plano extremadamente importante. Espero que reflexionen, miren los canales de televisión, oigan la radio, escuchen las letras de las canciones, porque esas letras las están oyendo sus hijos, las están oyendo sus familiares, y las están oyendo ustedes mismos, porque aunque ustedes no quieran, te la ponen en el carro y te la ponen sentado en el lobby de un hotel, y constantemente estamos siendo bombardeados por ese tipo de música, que la música, tanto como las palabras, como la poesía, como toda representación artística, te entra por el cerebro aunque no quiera. Yo me he aprendido canciones prácticamente de memoria de tantas veces que la he escuchado, que no se sabe el tema bailando, todo el mundo se lo sabe, por lo menos el coro, porque no estoy en contra del tema ni del género. El tema a mí me parece especial, Alexander Henderson es amigo mío en lo particular, pero se lo puse de ejemplo porque ese es el mega hit ahora, así que me vino a la cabeza. Por suerte, eso es un tema que está llenando la laguna del hombre, que está bastante, digamos que decente, pero hay otros temas que estoy viendo, la juventud cubana, que está induciendo a la agresión física, está induciendo a la falta de valores sociales, y son esos mismos jóvenes que nosotros necesitamos rescatar para poder tener una verdadera democracia en Cuba, y a través de la música también hay que luchar. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Hola, una cosa más, yo enseguida. Una cosa más que quería decir, llevo 2 días insistiendo en esto, y por lo menos para mí es muy importante. Esa es la primera experiencia que yo tengo con un grupo internacional que defiende la democracia. Creo que es algo loable, me siento muy identificado y me gusto, y les doy gracias por eso. Pero hace varios días la prensa de izquierda, la prensa cubana, ha atacado este foro de las maneras más férreas y más terribles. Ha atacado a la persona de Micaela, ha llamado a gente de la CIA y ese tipo de cosas que usan los comunistas extremistas. Yo creo que como foro, además de proyectarse en cuanto a la autodefensa que deberíamos tener de nosotros mismos, pues no estamos haciendo nada
criminal aquí, deberíamos presionar a los políticos que se han relacionado con nosotros para que proyecten que esto es un foro transparente, abierto, propositivo, positivo, civil y no como lo están intentando pintar ciertos medios de prensa. Yo creo que es importante que cada uno de los delegados que está aquí se pronuncie o se proyecte sobre eso, ya que no nos compete solo a los cubanos o a los venezolanos, sino a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias por todo. El tiempo es cruel. Con el tema de las preguntas, mire, como tengo defensores acá. Es que en 15 minutos llega Mitzi, entonces, y todavía hay dos proyectos más. Y es como estamos todos en familias, o sea, las preguntas podemos interactuar después. Podemos hablar por ahí. Podemos interactuar, sí, no sé si están de acuerdo. O sea, ¿Quieres hacer solo un comentario? No. Perdón, es que en serio, en 15 minutos y es injusto, si doy lugar a las preguntas, no pueden terminar las presentaciones. Micaela, Entonces, nosotros tenemos mañana ponencias en Ciudad del Saber. Vamos a tener 4 ponencias, creo que nosotros los jóvenes activistas y artistas somos la última. Pueden estar ahí y hacernos preguntas, vamos a tener más tiempo. Muchachos, tú también. Perdón, lo lamento muchísimo. De mi país, pero te la puedo hacer personalmente. Sí, y estamos aquí, o sea, se va a poder interactuar, así que agradecemos. Ahora invitamos a Rosa María Guayá, la señorita de Ciencia Física o profesora, y líder del programa de Cuba Decide, y Eric Álvarez, él es ingeniero en informática y también acompaña este proyecto. Ahí tiene el micrófono. Eric, fue tu cumpleaños. Así que felicitaciones, perdón. Gracias, muchas gracias. Un aplauso a Eric. Bueno, les agradezco de antemano un poco la atención y la paciencia, ¿no? Y la disposición de estar aquí acompañando a toda la delegación cubana. Nosotros vamos a hacer un lanzamiento, explicar, fundamentar, con una línea netamente política, la campaña por el plebiscito Cuba Decide. Yo voy a comenzar poniendo un poco en contexto, haciendo un análisis de lo que ha vivido Cuba en los últimos 10 años a partir de la llegada a la presidencia del país de Raúl Castro, sucediendo a Fidel, hasta el día de hoy. Y Rosa va a finalizar, o sea, explicando bien todo lo concerniente a la campaña, fundamentación, metodología, programa, objetivos, etc. Después de la caída del campo socialista, salvo la despenalización del dólar y la apertura del turismo en Cuba, la isla se mantuvo durante 15 años caracterizada por un régimen inmovilista, detenida en el tiempo, bajo el mando de Fidel Castro. En el 2006, Fidel Castro cede el poder por cuestiones de enfermedad a su hermano Raúl Castro, y este inicia casi inmediatamente un proceso de reformas que se hicieron en el marco de la convocatoria que él hizo al 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba y a la primera conferencia del Partido Comunista de Cuba. Estos eventos tuvieron como base unos documentos que se llamaron Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, que desde el propio título, como lo indica, deja fuera de las temáticas cualquier discusión respecto a temáticas políticas, institucionales del país, y se circunscribe básicamente a aspectos económicos. Presidido por un lema, un eslogan que ha acompañado todo el discurso simbólico del régimen durante este proceso, llamado por un socialismo próspero y sostenible. Después de 50 años de un país en ruina, yo me pregunto qué tipo de socialismo estuvimos construyendo, venimos construyendo desde hace 5 décadas. Se iniciaron una serie de cambios, de los cuales voy a mencionar brevemente algunos para que tengan alguna idea de qué tipo de cambios fueron los que el régimen ha promovido durante estos años.
Se hicieron entregas de tierras en usufructo a algunos campesinos. Todas las tierras en Cuba estaban prácticamente bajo el régimen de cooperativas, que fueron un gran fracaso económico. Las tierras estaban en su mayoría baldías, llenas de marabú, que es una planta espinosa que no produce nada. Y el régimen empieza a entregar tierras, pequeñas porciones de tierra a campesinos para que la trabajen de forma individual, bajo un largo proceso burocrático que fue muy criticado también, lo difícil que era para el campesino lograr la licitación para obtener esas tierras para trabajar. Se abrieron permisos para ejercer alrededor de 170 y tantas actividades por cuenta propia, actividades como espejueleros, herreros, rellenador de fosforera, taxista, o sea, pequeñas actividades económicas que ninguna alcanzaba prácticamente el nivel de una actividad profesional, con grandes problemas además para el acceso a un mercado mayorista, sin casi ninguna posibilidad para acceso a créditos bancarios, en fin, o sea, no había una estrategia global para impulsar la economía de base, o sea, para impulsar las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Licencias además sujetas a la sumisión política de los propietarios, o sea, de los tenedores de estas licencias. Se impulsa además la forma de gestión bajo el régimen de cooperativas. Las cooperativas solo existían para el campo, en el sector agropecuario, y comienzan a hacerse experimentos e innovaciones de posibilidad de tener algunos negocios bajo el régimen del cooperativismo. Cooperativas que hoy en Cuba no funcionan bajo los principios y valores del cooperativismo. Mayor autonomía a la gestión de las empresas estatales y una nueva ley de inversión extranjera. O sea, son como las 6 pautas que han marcado fundamentalmente los cambios económicos que ha hecho el régimen. O sea, ley de inversión extranjera, ni siquiera ley de inversiones. O sea, deja fuera automáticamente, desde el propio título de la ley, el derecho de los cubanos a invertir en su propio país. Estas reformas, por supuesto, no dan respuesta a los graves problemas estructurales de la economía cubana. Aquí tenemos un índice de Wall Street Journal, donde se ubica Cuba entre los últimos países, solamente superado por Corea del Norte, en índices de libertades económicas, después de estos cambios implementados por el régimen. Otros cambios en otras esferas fueron permitir a los cubanos entrar a las instalaciones turísticas del país. O sea, Cuba, que había fomentado el turismo, tenía cientos de hoteles e instalaciones turísticas en el país, balnearios, y los propios cubanos no podían entrar a esos hoteles. Un cubano se iba, tenía la residencia en otro país en el exterior, venía a Cuba de vacaciones, podía entrar a ese hotel que hace un año no podía entrar y su familia tenía que quedarse fuera. O sea, el régimen permitió que los cubanos pudieran acceder a los hoteles, aunque el salario promedio es de 20 o 30 dólares al mes, y para poder hospedarse en un hotel hay que pagar mínimo 50, 60, 70 dólares la noche. Rebaja del costo de la telefonía celular, que sigue siendo bastante inaccesible. Apertura de puestos de puntos de acceso a internet. Hay alrededor de 50 y tantos puntos en todo el país de acceso a internet. Internet controlado, que te piden el carnet de identidad, que saben las páginas que tú visitas, que hay muchas páginas bloqueadas, que cuesta además 5 CUC la hora, la cuarta parte del salario de una mamá que es médico y lleva 30 años de ejercicio de la profesión. Ese es el internet, además de pésima calidad en términos de ancho de banda, de velocidad y demás. Reforma migratoria, que ha sido la que más impacto ha tenido en términos de, sobre todo, alargar los permisos de tiempo de estancia en el exterior, abaratamiento de los costos y disminución del proceso burocrático. Nada más que necesitas el pasaporte y tenerlo habilitado. Sin embargo, deja temas tan importantes como el carácter transnacional que ha adquirido la sociedad cubana, el tema de la doble ciudadanía y, en última instancia, el derecho de los cubanos a entrar y salir libremente del país. Porque todavía todos los trabajadores, por lo menos, que laboran en el sector estatal, y más si tienen algunos cargos de dirección, tienen que pedir una cosa que se llama liberación a su ministerio para que permita poder entrar y salir del país. Y un nuevo código de trabajo. Algunas de estas medidas, como la rebaja de los costos de la telefonía celular, la entrada a los hoteles y demás, fueron medidas populistas, o sea, medidas que podemos decir que entraron en la dirección correcta, ¿no? Otros, sin embargo, fueron profundamente antipopulares, como la elevación de la edad del retiro, que se alargó para hombres y mujeres durante 5 años. O sea, antes era a los 55 las mujeres y a 60 los hombres, ahora es a 60 las mujeres y a 65 los hombres. Yo recuerdo que en España
Algunos meses antes nada más habían alargado la edad de retiro 2 años. Y el país estuvo prácticamente paralizado por las movilizaciones durante todo un mes. Y en Cuba eran los sindicatos explicando a los trabajadores la necesidad de alargar la edad de retiro durante 5 años. Y todos los trabajadores, disgustados con las medidas, por supuesto, tuvieron que aceptar, y no hubo una sola manifestación pública de oposición de ningún periodista, de ningún legislador, de ningún trabajador, de nadie respecto a esa medida, que era rechazada por todo el mundo. Y nuevas regulaciones aduanales para cerrar más. O sea, hay en Cuba todo un mercado informal de gente que trae mercancías de Miami, que trae mercancías de Panamá, personas que han emprendido pequeños negocios, pequeñas tiendas, que logran vivir de eso para no vivir bajo la esclavitud que significa el régimen estatal de contratación del trabajo, pero que representan una competencia hostil para el monopolio empresarial que tienen las empresas del Estado, que son las empresas de la élite en el poder, que tienen altos precios, baja variedad, baja calidad, y no podían competir ni siquiera con ese mercado informal. Las tiendas llamadas recaudadoras de divisas en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que dominan todo el sistema de comercialización de mercancías en divisas, los ingresos, las ventas habían caído enormemente. Y el régimen, haciendo valer su monopolio sobre sus propias empresas, instaló, sabiendo que todas estas mercancías entraban por los puertos, nuevas regulaciones aduanales que fueron altísimamente impopulares, que perjudicaron a muchísimos de estos pequeños negocios que los cubanos habían podido abrir con la apertura esta de las licencias. He de notar que además de estas críticas que podemos hacer a algunas de estas medidas, el proceso en sí nosotros lo definimos como un cambio fraude. Cambio fraude porque además de la falta de transparencia, integralidad y direccionalidad de los cambios han ocurrido en el marco de un férreo monopolismo de Estado, de un Estado totalitario que no ha cedido ninguna cuota de poder real a la ciudadanía. O sea, el régimen es el que sigue decidiendo qué cambiar, cuándo y cómo hacerlo, cuándo, cómo y con quién discutirlo. Y una muestra de esto es que el pueblo, sea que le convengan las medidas o que no le convengan las medidas, tiene que aceptarlo sumisamente. No se habló en ningún momento de una reforma al sistema político ni al modelo de Estado, que continúa siendo unipartidista, no se tocó la ley electoral, etc. No reformas estructurales al modelo económico, como habíamos explicado, y no reformas al sistema institucional ni legal cubano, ni al Código Penal, ni a las leyes macro que marcan toda la legalidad en el país. Esto quedó totalmente intacto. Proceso estrictamente controlado por el gobierno. Es de notar que estas mismas demandas, las que iban, podemos decir, en la dirección correcta, habían sido reclamadas, estaban en la agenda de la oposición y del movimiento democrático cubano desde hacía décadas. Y las personas que desde antes, de manera autónoma, independiente, habían venido abogando por algunas de estas medidas, eran reprimidas y fueron brutalmente reprimidas en su momento, detenidas, torturadas, exiliadas, con condenas de 15 y 20 años de cárcel, y de pronto el gobierno se apropia de estas demandas. Hoy, la insuficiencia de estas medidas y todo lo que falta aún por caminar, los que lo seguimos pidiendo, estamos sujetos a ese mismo régimen de represión. O sea, que lo esencial es que el cubano, que las personas, que la ciudadanía pueda decidir sobre los cambios, decidir qué quiera, cómo quiera hacerlo, cuándo, cómo discutirlo, que todos los espacios de liberación estén abiertos. Eso no existió en todo este proceso. Proceso acompañado además de recrudecimiento de la represión de la sociedad civil independiente y del movimiento opositor, que no entrega derechos ni libertades civiles ni políticas, ni constituye un desmontaje de la cultura del miedo y la mentira. A nivel cultural y simbólico esto es muy importante, señores. En Cuba domina una cultura del miedo y la mentira. Discernir, oponerse, y eso lo tienen bien claro todos los cubanos y todas las familias cubanas. Disentir del gobierno comunista no es un derecho político, ni siquiera es un error político, tampoco es un delito, es un sacrilegio. En Cuba la revolución se ha convertido en una religión, y esto es, para poder entender el tema cubano hay que llegar a ese nivel de profundidad. Se puede hacer la analogía, que realmente lo es, de un califato donde hay un régimen, un Estado que impone una religión, y esa religión es la revolución y es intocable, y eso sigue intocable hoy en día a pesar de este proceso de reforma. Legalmente, para más en la manera
íntima en que las personas se relacionan entre sí y se relacionan con el sistema y con las instituciones. Esto ha quedado totalmente intacto. Los objetivos de toda esta maniobra que dura ya 8 años son proyectar un cambio de imagen de apertura que les permita abrir procesos negociadores con importantes centros de poder como Estados Unidos y la Unión Europea, procesos que ya han comenzado, para obtener dinero, buscando recursos y fondos, reforzar su base de legitimidad y facilitar la acogida de sus aliados en la región, y ganar tiempo para preparar la sucesión en el poder. Ha constituido un reajuste y reacomodo del sistema, no reforma sustancial del sistema ni proceso de transición. Y es aquí con lo que quiero cerrar, para darle pie a Rosa María, distinguir entre este proceso de reformas, que es lo más parecido a un gatopartismo, cambiar todo, para parecer que cambia todo para que nada cambie, con el inicio de un proceso real de transición hacia la democracia. Es de ahí nuestra propuesta de abrir el camino de la transición, cuyo primer paso sería un plebiscito donde los cubanos puedan volver a tener voz y voto después de más de 60 años de dictadura. Gracias. Sí, bueno, Eri nos explicaba cómo pues llegamos a un punto en el que saludamos la inclusión que se pretende con el Estado cubano desde la comunidad internacional, pero aclaramos que la transición en Cuba pues no puede empezar mientras el pueblo cubano no tenga participación de este proceso y no tenga participación de estos cambios. ¿Por qué? Porque hasta ahora sí se han hecho reformas, sí, se han hecho cambios que no cambian lo esencial, pero que además el poder de decisión no está donde debería estar, que es en el soberano, que es el pueblo, sino en un grupo en el poder, que además ha estado en el poder por más de medio siglo, sin que nadie lo haya elegido y violando todos los días los derechos humanos de sus ciudadanos. Esta diapositiva era un poco para ilustrar cómo se ve la boleta electoral de más o menos la mayoría de nuestros países, ¿no? Tenemos un poco de todo en las boletas electorales de los países en donde la democracia funciona. La próxima es cómo se ve la boleta electoral cubana. Nosotros tenemos un sistema donde hay un solo candidato para cada puesto en la Asamblea Nacional y en las asambleas provinciales. O sea que el pueblo cubano nunca ha escogido ni el sistema que tiene, ni los gobernantes que tiene, ni el general que está ahora en el poder, que llegó al poder de manera dinástica y además nepotista. ¿Cuál es nuestra propuesta? Y que pretende además ser una iniciativa ciudadana que no se enmarque en una posición partidista, ni tan siquiera política, porque es que el escenario en Cuba es un escenario prepolítico, porque nosotros ni tan siquiera podemos jugar en el juego democrático, ni tan siquiera podemos competir entre partidos políticos y presentar programas para que la sociedad escoja y los ciudadanos escojan cuál es el que quieren. No, nosotros estamos luchando por llegar a ese escenario. Y ese es el punto en el que se quiere insertar Cuba Decide. Por eso se puede insertar en cualquier proyecto de la oposición, de la sociedad civil y de cualquier ciudadano, cubano o no cubano, que solidarice con el derecho a decidir de los cubanos. ¿Qué es Cuba Decide? ¿Se me ayudas cambiando la diapositiva? ¿Qué es Cuba Decide? Y seguir cambiando. Cuba Decide es una propuesta de plebiscito para que se le pregunte a un pueblo que no tiene recursos democráticos porque el gobierno se encargó de bloquear la Constitución y de bloquear las leyes, un pueblo que no tiene referendos revocatorios ni que tiene elecciones libres. Es una propuesta para que en este pueblo se realice un plebiscito vinculante y se le pregunte a los cubanos si quieren participar de un proceso de elecciones libres, plurales, competitivas, con reconocimiento de partidos políticos,
con acceso a los medios de información y con las garantías que un proceso como este requiere, con observadores imparciales y con un rector imparcial que pueda garantizar la limpieza del proceso de plebiscito. Para esto, los cubanos que vivimos en un país donde se reprime al que tiene opiniones alternativas, esté proponiendo o no esté proponiendo, sea miembro de la oposición o cante a la mar. Para esto los cubanos necesitamos el apoyo de los demócratas del mundo que quieran ayudarnos a realmente comenzar un proceso de transición. Nosotros no les estamos diciendo que el plebiscito significa que al día siguiente comenzó la democracia en Cuba. Lo que les estamos diciendo es que si el pueblo no participa del proceso de la transición no es verdad. Y por esto es que estamos proponiendo a todos, a nuestros hermanos de la sociedad civil, a los cubanos que están dentro de Cuba, a los cubanos que están fuera de Cuba y a los latinoamericanos que se unan y nos ayuden a promover el derecho a decidir de los cubanos. ¿Cómo? Pues con una campaña que, uno, sensibilice a la comunidad internacional con nuestra realidad, pero dos, plantee pasos concretos y de presión concreta al grupo en el poder en Cuba para que le pregunte al pueblo y que el pueblo pueda decidir cuál es el sistema en el que quiere vivir. Hemos recogido algunos puntos de cómo se puede comenzar a participar en esta campaña y al estilo de las campañas modernas, al estilo de las campañas del mundo libre, pues nosotros les pedimos que divulguen el mensaje en las redes sociales, les pedimos que divulguen entre sus contactos, entre sus amigos, sean del color político que sean, estén en el punto del espectro que estén, divulguen entre sus amigos que ahora hay una herramienta para que los cubanos puedan participar de ese proceso de transición. Y pueda haber partidos políticos y podamos jugar en el juego democrático legítimamente por cuál sería la mejor propuesta para que los cubanos definieran y decidieran el país que quieren. Les pedimos, pueden, por ejemplo, puse el ejemplo de Pedro porque él es el precursor de utilizar el corazón, que es nuestro logo, como símbolo en las redes.